Continuamos con este estudio de Santiago. Ya hemos avanzado bastante. Ya estamos hoy por terminar el capítulo 4 de los 5 capítulos que tiene esta carta. Y nos toca la pregunta número 9 de este set de 12 preguntas de autoexamen de madurez espiritual. Nos toca la pregunta número 9. Y esta pregunta está redactada de esta manera y trata de abarcar los conceptos más importantes que están en el pasaje que vamos a ver. Dice, he aprendido a no juzgar a nadie, pues reconozco que soy igual de pecador, sí o no. Estamos hablando aquí entre salvos, entre personas que ya conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, entre personas que tienen al Espíritu Santo morando en su corazón, que tienen garantizada su vida eterna. Sin embargo, todos estamos en un proceso de santificación, de madurez, que no es igual para cada uno, es diferente. He aprendido a no juzgar, reconozco que soy igual que la persona que estoy juzgando en el sentido de que soy igual de pecador. Parte de lo que vamos a ver hoy dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Punto. No hablen mal. Todo el que conoce a Cristo como Salvador debe saber también que Él, Cristo, es el único juez justo. Ninguno de nosotros tiene esa calidad. Solo Él. Y todo eso lo vamos a ver en Santiago 4, del versículo 11 hasta el final, el versículo 17. Y dice así la base bíblica. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Antes de empezar con la introducción, oremos. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dejado por mano de Santiago. Gracias, Señor, porque nos da luz en este pecado tan común entre cristianos, entre salvos, y es el hecho de juzgar a los demás, de creernos superiores como para poder dictar sentencias sobre otras personas cuando tú nos dices claramente que no juzguemos a nadie. Ayúdanos, Señor, a que al leer cada versículo e interpretarlo podamos traer luz y claridad a conceptos que son importantes, que de aquí en adelante podamos empezar a practicar mejor, Señor. Te damos gracias y sabemos que tu Espíritu que mora en nosotros nos va a iluminar para hacer una interpretación recta y después nos va a dar la fuerza para llevar eso al terreno de la práctica. Te agradecemos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Veamos. Santiago expone aquí un problema muy común entre creyentes. Y ese problema sucede al mismo tiempo, al mismo ritmo que se crece en conocimiento de las cosas de Dios. El conocimiento en un corazón inmaduro, ¿qué es lo que produce? Vanidad. Ahora, si un corazón humilde va a la palabra para adquirir conocimiento, ese conocimiento le va a dar
una vida santa, le va a dar dominio propio, le va a dar bondad, le va a dar fidelidad, perdón, paz. Pero en un corazón inmaduro, ese conocimiento envanece y eso no debe ser así. Esa vanidad le hace creer al que así piensa que es superior a sus consiervos. Y su superioridad, o diríamos su supuesta, entre comillas, superioridad, le hace creer que está autorizado para juzgar. El gran problema es que al hacerlo, usurpa las funciones de Dios. Y eso, la mayoría de nosotros no somos conscientes de que hacemos eso. Cuando juzgamos a otro, estamos usurpando funciones. Eso en la vida civil, en la vida penal, en la vida legal, eso es un delito. Pero nosotros no lo pensamos de esa manera. Y estamos hablando de usurpar las funciones de Dios. Dios es el único juez justo y nadie más está autorizado a juzgar. También Santiago usa de ejemplo la soberanía de la ley que rige la voluntad de Dios. También enfatiza la debilidad y la fragilidad de la vida humana. Todo eso como para ubicarnos y concientizarnos de la imprudencia que estamos teniendo a jugar el rol de Dios, el conocimiento de la verdad. En vez de envanecernos, nos debería hacer más humildes. ¿Por qué? Porque vamos a verlo como una radiografía de la inmadurez en la que todavía estamos. Y de eso se trata el estudio de esta carta, viéndola de forma de un test, de un autoexamen, para que cada uno nos evaluemos y digamos, bueno, yo no tenía forma de medir cómo voy avanzando en mi madurez. Esta carta me puede ayudar. Empecemos con el versículo 11. Ya dijimos, es la segunda parte del capítulo 4 y hoy vamos a terminar el capítulo 4. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Hermanos. Es interesante cómo a veces tendemos a idealizar a la iglesia primitiva, o sea, a la iglesia en sus orígenes. Estamos hablando de la iglesia cristiana del siglo I. Y tendemos a pensar, es que en esa iglesia no había problemas, todo sucedía bien, todo estaba en orden. Y no nos damos cuenta. ¿Cuándo se escribió la carta de Corintios? En el siglo I. Pocos años después de que Cristo había dejado este mundo, escribió Pablo esa carta. ¿Cuándo escribió Santiago su carta? Siglo I, poco tiempo después de haberse ido también Cristo y dejarnos a su Espíritu morando en nuestro corazón. Entonces, no se trata aquí de idealizar y decir, en nuestro tiempo son los problemas, pero en ese entonces todo estaba bien. No, ese es un grave error. Y también muchas veces ese tipo de error es el que nosotros aplicamos a nuestra vida. Tendemos a idealizar lo que hicimos en el pasado, olvidando todo lo malo que no nos gusta recordar. Idealizamos todo. Y cuando le exponemos a otro cómo ha sido nuestra vida, la exponemos como ideal, como perfecta. A veces hacemos eso con nuestros hijos. No nos abrimos, no somos vulnerables con ellos y escondemos. De esa manera sucedía también. Eran iglesias problemáticas, como las de ahora. Como siempre, el cuerpo de Cristo ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque está formado por seres humanos que conservan su naturaleza pecaminosa. Pablo encontró muchos problemas en todas las iglesias. Lo mismo encontró Juan, Pedro, Judas, Santiago. Todos encontraron problemas. Los seres humanos, salvos o no, somos problemáticos. Esa es una realidad. Somos problemáticos. 2 Corintios 12, 20 dice, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes,
arrogancia y conducta desordenada. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia cristiana. ¿Por qué nos extraña tanto que ahora sucedan cosas así? El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano. Habla mal. Ahí está hablando de insultar, ofender, difamar, calumniar, injuriar, decir chismes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué logra con eso que está haciendo? Destruir su reputación, destruir su buen nombre y dañar su honor. Son cosas que debíamos nosotros como creyentes, como salvos, evitar a toda costa. Sin embargo, caemos muchas veces en practicarlas. Proverbios 16, 27 dice, el malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. Y ya vimos, el tema de la lengua ya lo vimos, donde el descuido, la imprudencia de lo que decimos, en las palabras que expresamos, dañamos mucho. Y dice, el que juzga a su hermano, no solo habla mal, sino juzga. Son dos cosas diferentes. El que juzga emite juicios de valor, emite prejuicios y lo hace con una evaluación subjetiva. ¿Por qué? Porque para hacer un juicio perfecto necesitaría conocer el corazón de una persona, poder ver adentro de una persona. Y eso solo Dios lo puede hacer. Por eso es que no tenemos que juzgar, porque usurpamos el rol de Dios. Proverbios 16, 27, en la traducción en lenguaje actual, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Qué somos todos los salvos delante del Señor? Siervos, súbditos de un mismo Señor. Entonces, ¿por qué estoy criticando el andar de otro siervo de su Señor si eso al que le toca juzgarlo, al que le toca disciplinarlo, corregirlo o animarlo, es a Dios directamente con él? Pero ¿por qué me meto yo a juzgar cómo camina otro, cómo anda su vida otro? Yo puedo ser un mentor y con amor puedo guiar a otro, pero eso es muy diferente a estar juzgando. Habla mal de la ley. El que hace eso, el que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y aquí nos vamos a meter a un terreno legal, pero que es importante que lo miremos. Aquí no se refiere a objetar las leyes humanas. Aquí está hablando directamente de rebelarse en contra de la ley establecida por Dios. Y tampoco estamos hablando de la ley de Moisés, sino de ese conjunto de mandamientos que Cristo nos dio. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cumplir la ley de Moisés a cabalidad, pero nos dio nuevos estándares de vida, nuevos estándares de desempeño como salvos. Habla de retar la voluntad y retar los decretos de Dios. El que habla mal de otro y juzga a otro está haciendo esto, retando los decretos, los designios y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Se cree superior a quien estableció esos decretos. Inconscientemente quizás, no se da cuenta, pero al juzgar a otro, él se está haciendo superior al que estableció los decretos que establecieron límites que yo no debería pasar. Y uno de esos límites es no juzgar al otro, no injuriar, no difamar, no dañar al otro. Son límites establecidos no por mí, por Dios. Entonces nos creemos superiores a esos decretos y ningún ser humano tiene ni ha tenido nunca, jamás, esas libertades. Job 38, 2 y 3 dice, ¿quién eres tú
para dudar de mi sabiduría, si solo tonterías has dicho? Así lo traduce muy bien, me parece, la traducción en lenguaje actual. Viendo todo el contexto de lo que ha estado exponiendo Job en una forma inmadura, imprudente. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Ahí inicia una interpelación larga para Job, porque retó la disposición de Dios, retó los designios de Dios, retó la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces Dios lo paró en seco y son varios los capítulos donde le hace preguntas imposibles de contestar para un ser humano. Y otra pregunta, y otra. Es una interpelación interminable donde Job está parado, arrinconado y callado. No sabe qué decir. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Si tú juzgas a la ley, entonces tú te crees superior a la ley que debe regir tu vida. Te crees superior a esos mandamientos de Cristo que deberían regir tu vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Crees entonces que el que estableció esa ley no hizo un buen trabajo? No hizo un buen trabajo, porque me toca a mí corregir los errores del que estableció esa ley. Entonces, ¿sabes a qué te lleva eso? A creer que Dios se equivoca y que Dios no es omnisciente, no lo sabe todo. Yo sé más. Santiago lo está diciendo, no soy yo. Cuando yo juzgo a otro, cuando yo hablo mal de otro, yo estoy haciendo todo esto sin darme cuenta. Por eso es bueno estudiar un pasaje como este y ahondar en el pasaje para que de aquí en adelante yo sepa las implicaciones que tiene actuar de esa manera. Es decirle a Dios, te equivocaste. Necesito corregir lo que hiciste mal. Yo sé más que tú. Te constituyes en juez de ella. ¿De quién? De la ley. En lugar de sujetarte y subordinarte con humildad a su voluntad, la cuestionas como si tú fueras superior a Dios. Es terrible. Job, ya varios capítulos después, en Job 42, 2 y 3, Job finalmente se quiebra y dice, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Ese Job ya es diferente que el que estuvo diciéndole a Dios, mira qué barbaridad lo que estás haciendo conmigo. Yo soy justo y mira cómo me tratas. Te estás equivocando conmigo. Así, finalmente, Job reconoce que no hizo lo que debía haber hecho. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Un legislador, no dos, ni tres, ni varios, uno. Y hay un juez. Ese puesto lo ocupa el Creador todopoderoso y eterno. El que es antes de todo y después de todo. El que estaba antes de que todo lo que existe, incluyendo el ser humano. Antes de que todo eso existiera, estaba el legislador y estaba el juez. Isaías 33, 22 dice, pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Es poderoso para salvar, pero también, cuidado, es poderoso para destruir. Él ya ha dado al mundo sus dos opciones. El ser humano solamente tiene dos destinos eternos. No hay punto intermedio. Y la decisión de cuál va a ser el destino final eterno se toma en vida. Se toma en vida. Solo hay dos opciones. Vida eterna o muerte eterna. Ya están tiradas las dos opciones ahí. Le toca al ser humano escoger
¿cuál de ellas decide? Mateo 10:28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Él es al único que realmente deberíamos temer. Entonces, cuando actuamos con arrogancia, estamos siendo sumamente imprudentes con Dios. Ahora, Dios sabe que yo soy un inmaduro y Él tiene paciencia conmigo, pero eso no significa que no me pueda disciplinar. Pero tú, y miren, esta pregunta es tan interesante. ¿Quién eres? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Es como que Santiago dijera, ¿qué te pasa? Ubícate. ¿Por qué estás tan inflado? Mira que tienes una autoestima desproporcionadamente grande. Estás demasiado inflado. Te estás creyendo la gran cosa. Y no tienes los atributos para creerte tanto. Mateo 7:2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Nosotros mismos, sin querer, cuando juzgamos a otro, sentamos las bases de cómo vamos a ser juzgados nosotros. Con esos mismos parámetros vamos a ser juzgados. Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto, y esto es una admonición, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Mucha psicología y mucho humanismo que se ha metido en la iglesia ha llevado a que muchos predicadores prediquen autoestima, y eso no es bíblico. Este versículo es un ejemplo de que tener una estima de uno mismo más grande que la que debe tener es una falta. No es una virtud, es una falta. Veámoslo con un ejemplo. Siempre los ejemplos ayudan a comprender. Veamos con este ejemplo. Miremos un pueblo o miremos una nación. Esa nación, digamos que logra su independencia y decide como nación establecer un pacto de convivencia. Y entonces, para diseñar ese pacto de convivencia, elige a un cuerpo colegiado. Ese es un cuerpo al que se le delega la autoridad para que ese cuerpo colegiado proponga ese pacto de convivencia, y a ese pacto se le conoce como constitución. Pero ese cuerpo colegiado no tiene autoridad para darle vida a esa constitución. Entonces, ¿qué hace? Consulta. O sea, ustedes me delegaron a mí la función de redactar y proponer. Aquí está lo que propongo. ¿Qué piensan? Y entonces el pueblo hace una consulta. Y como resultado de esa consulta pueden haber dos opciones: si nos gusta el trabajo que hicieron o no nos gusta el trabajo que hicieron. Recientemente en Latinoamérica ha pasado algo similar. El pueblo mayoritariamente pidió: queremos cambio de ese pacto de convivencia. Y entonces eligieron un cuerpo colegiado. Ese cuerpo elaboró una propuesta, pero esa propuesta desoyó el clamor principal de lo que ese pueblo estaba queriendo. Y entonces, cuando ese cuerpo colegiado consulta al pueblo, ¿les parece sí o no? El pueblo dice: no nos parece, queremos otro. Y como no puede salir algo muy diferente de un mismo cuerpo colegiado, eligen otro cuerpo colegiado.
Y ese es un proceso que se da en los países, pero finalmente, si es aceptado, entonces a partir de ese momento empieza esa constitución, ya pierde su validez el cuerpo colegiado y esa constitución empieza a regir sobre el pueblo, hasta que en el futuro se vuelva a dar un proceso como ese. Ese es en el caso de las naciones. Y por eso, con esa influencia, es que nosotros sentimos que tenemos la autoridad como que fuéramos nosotros el soberano. En una nación, el pueblo es el soberano. Pero cuando hablamos de el universo, del universo, no de una nación, del universo, Dios es el soberano. Dios es el soberano, no yo, ni la iglesia, ni el pueblo de Dios. Nadie. Dios es el que legisla y Dios es el que juzga. Solo Dios. Y Él ya ha dado por escrito su voluntad. Y la tenemos todos nosotros, los que tenemos una Biblia. Tenemos la voluntad. Tenemos que leer, por supuesto, pero ahí está la voluntad de Dios, por escrito. Yo no necesito que Dios me hable su voluntad. Eso hizo Dios con los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, a quienes les reveló lo que finalmente ellos dejaron por escrito. Pero no es mi tarea recibir la voluntad de Dios directamente de Él. Para eso tengo la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Esa voluntad de Dios expresada en su palabra, y recordemos, en la palabra de Dios no está la totalidad de lo que Dios sabe o de lo que Dios piensa, ni la totalidad de los planes de Dios. Está lo que Dios sabe que es suficiente para que nosotros podamos regir nuestra vida. Y entonces esa voluntad de Dios rige, son leyes que rigen a los seres humanos y a todo el universo. Y todos, menos el ser humano, acatan sin cuestionar la voluntad de Dios. Sin embargo, el ser humano tiene sus preguntas y sus dudas con la influencia de lo que sucede en las naciones y en los pueblos, donde el pueblo es soberano. Viene y a veces el ser humano protesta contra Dios por lo que Dios ha establecido. Pero, por ejemplo, los salvos tenemos acceso directo al Padre y podemos consultar. Nuestras dudas las podemos consultar. ¿Y qué va a hacer Dios? No nos va a responder directamente a nosotros. Lo que va a hacer es que nos va a mandar a su palabra. Lee mi palabra, estudia mi palabra, escudriña para que entiendas cuál es mi voluntad. Eso es lo que vimos en el tema de las oraciones contestadas con un no, porque no conocemos ni seguimos la voluntad de Dios. Cuando entendemos finalmente la voluntad de Dios, entonces la aceptamos y con humildad la recibimos y dejamos que su voluntad rija nuestras vidas. Pero siempre tengo que preguntarme, constantemente como un salvo, tengo que preguntarme, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el soberano? Es el soberano del universo. Ni siquiera es un pueblo, es Dios. Es Dios. Y no me tengo que perder en ese sentido. No tengo que desubicarme ni inflarme tanto de cambiar los roles. Están claramente establecidos. Solo en mi mente es donde no están claros. Oigan ahora, ustedes que dicen, y esto ya es una advertencia a esa prepotencia y a esa arrogancia. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. ¡Qué bien! Sí, ustedes arrogantes se atreven a desafiar a Dios. Se sienten tan poderosos y tan omniscientes que pueden decir, iremos, pasaremos, haremos, tendremos, ganaremos. Impresionante. Es como que Santiago estuviera diciendo, impresionante realmente. Parece que tienen todo bajo control. Impresionante. Pero esto de una forma irónica. Parece como que tuvieran todo bajo control. Planean todo al detalle y creen que por hacer eso
tienen ya garantía de que así va a suceder. Incluso se atreven a dar por un hecho el éxito futuro. ¡Qué barbaridad! Proverbios 27:1, en esta traducción en lenguaje actual, dice: no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ustedes son solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No son omniscientes, no lo saben todo, aunque creen que saben mucho, no lo saben todo. No son todopoderosos, aunque se crean superiores, no lo pueden todo. Proverbios 27:1 dice: no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Nadie lo sabe. Eres un vapor. Imaginémonos eso. Una madrugada algo fresca, húmeda, donde se ha levantado un vapor, una neblina ligera. Y todo eso lo podemos ver claramente porque no ha salido el sol. Pero tan pronto sale el sol, ese vapor se evapora, se desvanece, desaparece y todo queda perfectamente transparente y claro. No soportó ese vapor ni siquiera los primeros rayos del sol y ya estaba desapareciendo. Ese es el ejemplo que pone Santiago para expresar a un grupo de creyentes vanidosos, arrogantes, lo frágil que es su vida. Una neblina ligera en una madrugada antes de que caliente el sol. ¿Qué pasa después? Se desvanece. Salmo 39:5 dice: la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Toda esa vida que miramos nuestra y que es larga y uno dice: ¿cuándo voy a cumplir 20 años? ¿Cuándo voy a cumplir 30, 40, 50, 60? Y miramos tan larga la vida. Cuando nuestros hijos son pequeños, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a salir de la universidad si están estudiando? ¿Cuándo van a emprender su negocio? Y lo miramos todo tan lejos, tan lejos. Cuando después de pasar años en la vida uno mira para atrás y se da cuenta lo rápido que pasó. Y hasta entonces uno empieza a entender lo efímero que es la vida, lo corto que es la vida. Y si comparamos nuestra vida, el tamaño de nuestra vida con la eternidad, nuestra vida es un pequeño suspiro. No hay por qué entonces ponerse tan arrogante, ni tan afanado tampoco con las cosas de esta vida. Está bien trabajar y luchar honestamente y justamente para tener lo necesario, pero no más allá. No más allá. Miremos un ejemplo de la rutina diaria de muchos de nosotros. Dormimos, nos levantamos y lo que hacemos muy pronto después de levantarnos, bañarnos, es desayunar, comer algo y tomamos nuestro vehículo, nuestra bicicleta, nuestro bus y vamos y trabajamos todo el día. Nos dedicamos con afán a trabajar, a estudiar. Finalmente, cuando termina la jornada, regresamos otra vez al tráfico, otra vez 1 hora, media hora, 2 horas en el tráfico. Llegamos a nuestra casa con los nuestros, tomamos un rato para almorzar, para cenar todos juntos y después un momento de distracción juntos o en familia, viendo algo en la televisión, jugando algo, para finalmente después otra vez terminar en la cama. Y es una rutina
que sucede día a día, día a día, semana, mes, año. Y así va la rutina. Nos llegamos a acostumbrar tanto que sentimos que es predecible lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer la semana entrante, el mes siguiente. Todo lo podemos planear al centavo, meticulosamente, pensando, lo tengo todo bajo control. Sé qué debo hacer, por qué lo debo hacer y ya he quitado todo lo que no es relevante, solo lo relevante. Muy bien organizado. Sin embargo, de repente y sin previo aviso, ¡pa! Todo se detiene. No más. Se acabó. Se cancelan tus planes. El siguiente paso que ibas a dar, lo que se iba a hacer la semana entrante, cancelado. El día siguiente, cancelado. Hoy en la noche, cancelado. Lo que ibas a hacer dentro de 5 minutos, cancelado, totalmente. ¿Por qué? Se acabó. Sin previo aviso, se acabó. Tu vida física llegó a su final. Es un soplo. Es un suspiro. Y uno no se da cuenta que ese momento llega sin avisar. Gracias a Dios. Yo siempre digo, ese tipo de ignorancia es una gran sabiduría de parte de Dios. El no revelarnos el día, la hora, las circunstancias de nuestro final. Del final de ese breve suspiro, de esa neblina que se desvanece. El no revelarnos eso permite que ese día nos hayamos levantado tranquilos, salido en nuestro vehículo al tráfico, al trabajo tranquilos, terminar la jornada y ¡pa! Tranquilos hasta ese momento. De lo contrario, hubiéramos vivido meses o años de ansiedad, esperando, anticipando y preocupándonos de algo de lo que no tenemos total control. Lucas 12, 18 al 20, en la traducción en lenguaje actual, dice: pero después de pensarlo, dijo: yo sé lo que haré. Y está hablando de un rico, orgulloso, arrogante, que siente que tiene control de sus planes y de la forma en que está adquiriendo riqueza. Ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tenga. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Ya estás hecho. Tu futuro está garantizado. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros, que no eres tú, disfrutarán de todo esto que has guardado. Esto ejemplifica la triste realidad de muchos creyentes y no creyentes afanados en la vida, afanados creando riqueza sin ni siquiera saber si la van a disfrutar y sin saber si esa riqueza realmente va a ser de bendición para los que se queden o va a ser una maldición para los que se queden. Afán, afán. Dios no quiere eso para nosotros. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, si Él, no yo, si Él quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es reconocer la soberanía de Dios. Y así uno vive también más tranquilo. ¿Por qué? Porque el soberano que me ama, me conoce, conoce mi futuro, conoce todo el escenario de lo que yo hago. Él me puede ayudar a tomar las mejores decisiones sin preocuparme demasiado por lo que viene en el futuro que yo ni siquiera puedo controlar, porque ni siquiera sé si voy a estar en ese futuro. Más bien, deberían reconocer con humildad sus limitaciones. Deberían buscar conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Mateo 6:33 dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo
todo lo que necesiten, si el Señor quiere. Es reconocer la soberanía de Dios como Cristo lo hizo. En Lucas 22:42 dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Así deberíamos ser nosotros. Que suceda lo que tú quieres. Versículo 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Toda arrogancia semejante es mala. ¿Cuál es la definición de diccionario de jactancia? Vale la pena verla. Es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Eso es jactancia. ¿Y qué es arrogancia? Es la actitud de una persona que carece de humildad o que se siente o se cree superior a los demás. Y yo creo que todos hemos visto ejemplos de estas dos cosas en los que nos rodean, a veces en nosotros mismos, en las personas eminentes, públicas. Hemos visto este tipo de cosas. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Son dos pecados típicos de las personas que juzgan a otros: jactancia y arrogancia. Si no los reconocen y no se humillan, entonces serán disciplinados. Así de sencillo. Si somos salvos y no reconocemos y no nos humillamos, seremos disciplinados. 1 Corintios 11, 31, 32 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina. Si somos nosotros mismos los que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal y con humildad reconocemos delante de Dios lo que estamos haciendo mal, pedimos perdón a Dios por lo que estamos haciendo mal, Él no tiene por qué disciplinarnos, porque ya nosotros mismos nos estamos juzgando a nosotros mismos y estamos tomando las medidas que debemos tomar para que no se repita. Pero cuando alguien no lo hace así, entonces el Señor tiene que juzgar y Él entonces tiene que disciplinar. En el versículo 17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A aquel que sabe hacer lo bueno, que tiene el conocimiento, que tiene la luz que da la palabra de Dios, que ha leído, que ha oído mensajes, que ha sido instruido. Sabe qué es lo que se espera de él, sabe qué es lo que debería hacer, sabe que tiene los elementos necesarios para lograr hacerlo, sabe que tiene al Espíritu con él, pero no. A pesar de saber que tiene el Espíritu, no lo deja trabajar. A pesar de que tiene la luz, cubre la luz para no verla. A pesar de que tiene un mandato claro para su vida y tiene una misión que cumplir, la hace a un lado. Este versículo es una seria advertencia, es mucho más potente este versículo de lo que en apariencia lo es, porque implica alevosía, premeditación. Yo sabía qué era lo bueno y no lo hice. ¿Cuál es la implicación inversa? Yo sabía qué era lo malo y lo hice. Esta es una seria advertencia específicamente para nosotros los salvos. El que es un incrédulo, el que todavía no tiene la luz de la salvación, él vive como esclavo de Satanás, siguiendo la metodología que este mundo propone, que el humanismo propone.
Pero el salvo es diferente. El salvo tiene luz. Tenemos sana doctrina. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. Ese es el lugar más seguro para encontrar una sana doctrina, en la Biblia, interpretada correctamente. Nosotros, los salvos, a menos que seamos un recién convertido, un niño en Cristo, que apenas está empezando en los primeros pasos, si no es ese caso, ya tenemos un tiempo de estar recorriendo la vida cristiana, nosotros no estamos actuando en inocencia, ni siquiera en ignorancia. Porque el inocente y el ignorante no saben. Pero cuando sabemos lo bueno y no lo hacemos, esto significa que estamos pecando con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Además, lo hacemos con premeditación. Juan 9:41 en la Nueva Traducción Viviente dice, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Si fueran ciegos, no serían culpables. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¿Ok? ¿Tienes luz? ¿Conoces la verdad? Eres culpable si no estás haciendo lo que debes estar haciendo. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver, tienen conocimiento. Ustedes mismos están declarando con sus palabras que tienen luz y que tienen conocimiento. Por lo tanto, están fallando a sabiendas. El tema general de esta carta, ya lo hemos visto, es si dices que eres salvo, y esta es la frase que resume toda la carta de Santiago. Si dices que eres salvo, si de veras eres un verdadero salvo, entonces demuéstralo con tus hechos. ¿Cuál es la implicación de este tipo de frase breve? Si tus hechos no lo demuestran, es muy probable que quizás no seas salvo. El mandato es, para los salvos, demostrar, dar evidencia. Y el tema de esta sección es, he aprendido a no juzgar a nadie, pues reconozco que yo mismo soy igual de pecador. Si has aprendido que no debes juzgar a nadie, ánimo, sigue adelante. Estás haciéndolo bien, porque has aprendido a tener dominio de tu lengua para no decir lo que no debes decir. Pero si no has aprendido esta lección importante, pídele al Señor que te muestre tu propio pecado, para que aprendas a ser más humilde. Si es que no puedes ver tú mismo tu propio pecado, pídele a Dios que te lo muestre, para que esa comprensión de tu propio pecado te ubique humildemente en la posición en que debes estar, como un subordinado del soberano que es Dios. Y Dios te puede ayudar. Dios no te va a dejar solo en esa situación. Él te puede ayudar, pero si tú pides y si tú permites, Él lo puede hacer. ¿Cómo podemos concluir este estudio final del capítulo 4 de la Carta de Santiago respecto al tema de no juzgar a los demás? Un salvo que conoce y practica la voluntad de Dios, que es la Biblia, sabe que es salvo solo por la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia porque Dios en su infinita bondad, al momento de creer por fe, no nos da lo que merecíamos.
Ahí vemos la misericordia de Dios. Y luego nos da vida eterna, nos da su Espíritu Santo, nos da todo eso como un acto de gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. No nos da lo que merecemos, misericordia, y nos da lo que no merecemos, gracia. ¿Quién hace eso? Dios. El que conoce la voluntad de Dios sabe que sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, hay un riesgo permanente. Y esa naturaleza lo incita constantemente a pecar y a fallarle a Dios. Y en ese problema estamos todos. No hay nadie que se escape. En esa tensión entre lo que nuestra naturaleza quisiera hacer y el dominio propio que el Espíritu nos está enseñando a tener para no ceder. Dios conoce perfectamente a sus hijos y sabe que tienen esa lucha. Él no lo ignora. Por eso es que nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, la unción del Santo. Todos son sinónimos para tener el poder para pelear, para defendernos y para vencer. Además, ahora sabemos que solamente Dios es juez justo. Si no lo sabíamos, si no habíamos escuchado mucho acerca de la soberanía de Dios y no habíamos escuchado mucho acerca de Dios como el juez justo, hoy sí ya no podemos decir que no sabíamos. Si estamos claros en eso, jamás podremos juzgar a otros con tranquilidad. Porque sabremos que al hacerlo nos estamos poniendo en una posición de superioridad. También porque inmediatamente veremos ese mismo pecado que estamos juzgando, si ya somos conscientes y conocemos la voluntad de Dios, veremos que ese mismo pecado que estamos criticándole a otro que tiene, ese mismo pecado lo tenemos nosotros. Y al contrario de juzgar, seremos movidos a sentir compasión. ¿Por qué? La misma palabra de Dios dice, el que crea estar fuerte, mire no caiga. Y sí, es posible que en algunos aspectos de la vida yo sea fuerte y mi hermano, mi consiervo, sea débil en eso. Y yo lo critico fuertemente, pero yo sé que hay muchos otros aspectos en los que yo soy débil. Y que si miraran a los demás, miraran que yo estoy haciendo eso, tendrían también la solvencia de criticarme a mí. Pero ¿qué hago entonces en mi hipocresía? Critico al otro, pero escondo lo que yo hago. Eso no es ser leales a Cristo. Y esa es una advertencia para todos. Yo me incluyo. Todos estamos incluidos ahí. Así que es una seria advertencia a parar esa cultura que tenemos de juzgar. Juzgamos muy fácilmente a las autoridades, a otros, a los gobernantes, y no nos damos cuenta que nosotros, bajo las mismas condiciones, con las mismas prerrogativas, con el mismo poder que ellos tienen, con la misma autoridad que ellos tienen, con la misma riqueza que otros tienen, haríamos exactamente lo mismo o peor. Pero siempre tratamos de minimizarnos. Es que yo apenas tengo dinero, yo apenas tengo poder, yo apenas tengo autoridad. Ellos sí, miren lo que están haciendo, miren cómo están gobernando de mal, miren cómo están administrando de mal, miren cómo abusan de otros. Pero yo sé que en muchos casos yo sería igual. Bajo esas condiciones yo haría lo mismo. Y ese va a ser tema del siguiente estudio. Por eso no hay que perdérselo. Al contrario de juzgar, seremos movidos a sentir compasión y a tratar a los demás como quisiéramos nosotros ser tratados. Y saben,
¿Cómo quisiéramos ser tratados? Con consideración, con amor, con sabiduría. Así quisiéramos ser tratados. Entonces, ¿qué pasa? Empecemos, reaccionemos y empecemos a actuar así. No es tarde. Si hemos sido hasta el momento el tipo de salvo que hace esto, paremos. Llegó el momento de parar, de detener eso, de cerrar la boca, Porque la Biblia dice claramente, hasta el necio pasa por sabio si tan solo cierra la boca. Que el Señor nos dé sabiduría. Estos temas son un poco duros, confrontan, para muchos no son agradables, en muchas iglesias no se predica así, por temor a que los hermanos se ofendan y ya no lleguen. Pero realmente nuestro llamado debería ser exponer la palabra de Dios. Por eso un tipo de enseñanza expositiva es importante, porque en la enseñanza expositiva pasamos en orden por todos los versículos, lo que cada versículo nos quiere enseñar. En cambio, en la enseñanza temática, escogemos versículos de acuerdo al tema. Y hay muchos temas que se repiten mucho en las iglesias y hay otros temas que prácticamente nunca se predican en las iglesias. Eso no es lealtad a la palabra de Dios. Por eso, vemos cada versículo lo que nos tenga que decir y seguramente muchas veces nos reta a mejorar y a cambiar. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra, aunque es dura, nos ayuda a entender tu voluntad, Señor. Gracias porque tenemos luz y no podemos decir que ignoramos lo que hacemos. Ahora, Señor, siendo más conscientes de esa luz y de ese conocimiento que tenemos, Señor, ayúdanos a poner freno en esa costumbre que tenemos de juzgar a otros, olvidando que nosotros mismos fallamos en muchas cosas y a veces los demás no nos ven y por eso nos libramos del juicio de otros. Pero eso es parte de nuestra hipocresía, Señor, que queremos cambiar. Perdónanos, no es correcto lo que hemos hecho muchas veces y ahora lo reconocemos con humildad, reconociendo que solo tú eres el soberano y nosotros nos ubicamos como tus siervos, Señor. Haz tu buena voluntad, agradable y perfecta en nuestras vidas, Señor, y ten misericordia de nosotros por todo lo que hemos hecho que no está bien. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.